Usted ha escuchado hablar de la informalidad más o menos, ¿no? Ya. Ese tema se trata poco, parece ahora en las elecciones, parece que no, el Perú tiene, como hay que defender el modelo, olvídate del resto, y todo se os dará por añadidura. Bueno, y lo de la pobreza también está en esa línea. La representante de, a ver si lo digo bien, Wigo en el Perú se llama Carmen Roca. Carmen, ¿cómo te va? Muy bien, un gusto estar aquí con Gracias usted, por venir, Chema. Carmen. ¿Qué cosa es Wiego? No sé si lo he dicho bien. Perfecto. Es la sigla en inglés de Mujeres en Empleo Informal, Globalizando, Organizando, que es un nombre raro y que suena raro también. Y no quiere decir que trabajemos solo con mujeres, sino la idea es resaltar que las mujeres están sobre representadas en el empleo informal. ¿Es correcto? Es una red global. A nivel mundial es esto. Sí, es una red global dedicada a la investigación, las estadísticas y el apoyo a organizaciones de base de trabajadores de empleo informal. ¿Y en qué otro país hay tanta informalidad como el nuestro, por ejemplo? Bueno, si hablamos de los países de África y de Asia, la informalidad es mucho más alta que en América Latina. Puede llegar a 80%, un poquito más. En América Latina estamos en niveles de 53%, en Perú estamos en 74%. Hay países de América Latina que tienen más que nosotros, sí, ¿no? Honduras, Bolivia, pero nosotros estamos también en el rango alto. Y desde que el Perú creció, esos buenos años en que crecimos, la economía creció cada año un poco más, la informalidad se redujo 1 punto porcentual cada año. Pero después de esos años de crecimiento económico nos hemos estancado ahí en 73, 74. ¿Por qué fracasamos con la informalidad? Como Estado, como sociedad. Hay tantas razones. Bueno, una es la falta de crecimiento, porque como le digo, cuando crecimos redujimos informalidad. Quiere decir que gente que pasó de ser independiente o de estar en microempresa o de ser trabajadora del hogar, sí consiguió un trabajo formal con beneficios y todo. Sin embargo, hay algunas trabas, digamos, que trae la economía que hacen que lo que es microempresa, o una empresa, digamos, también familiar, no sepa si puede pagar estos sueldos el próximo mes, porque no sabe si la demanda va a ser la misma. Estás hablando del sector de la pequeña empresa. Estoy hablando ahora de microempresa que emplea... Es la que genera más empleo en el Perú. Así es, sí, pero en este caso estoy hablando de la empresa registrada. Más grande formal, quiero decir la empresa como unidad económica, no la persona. Pero el grupo de empleo más grande de todo el país ni siquiera es el de los asalariados de empresas pequeñas o de empresas formales que tienen una relación informal, sino el grupo que es el más grande para nuestro país es el de los independientes, la persona sola que sale a crear su trabajo, que se lo inventa cada día y que enfrenta obstáculos que a veces vienen del Estado mismo. Sin duda, tienes que luchar contra el Estado, no por el Estado. El Estado es un padre cruel, es como el marido que abandona el hogar, pero cuya virtud consiste en que hace que la mujer se levante. Y le salen unos genes raros empresariales. Bueno, de protección del hogar, ¿no? Exactamente. De poder sacar adelante a los hijos, de poder cuidar también de los adultos mayores. Y por eso ves que en comercio en vía pública, que es el segmento más grande dentro del empleo independiente, y no estamos hablando de un ambulante aquí y allá, estamos hablando de paraditas, mercados en la calle, que pueden tener 2.000 comerciantes, 3.000 comerciantes. La mayoría son mujeres, pero las mujeres que hemos estudiado tienen más de 3 dependientes de sus ingresos diarios. No están trabajando solo por ellas, no están trabajando porque no tienen nada que hacer, están trabajando porque hay más de 3 personas que dependen de esos ingresos. Ese es el grupo más grande ahorita dentro de los independientes, que es el grupo más grande dentro del empleo del país. Lo siguen mercados, trabajadoras del hogar y ya en grupos más pequeños, recicladores. Mercados y trabajadores del hogar en tercer lugar. Sí, se ha recuperado en números el trabajo del hogar después de COVID, que cayó precipitosamente, pero como porcentaje es ahora 2% del empleo total. Pero si sumamos los independientes de empleo informal y las trabajadoras del hogar, es 33% del empleo urbano del país. ¿Y por qué digo urbano? Porque a veces es necesario retirar lo agropecuario, agricultura, ganadería, pesca, silvicultura, para poder tener una lectura real de lo que está pasando. ¿Y por qué, Chema? Y es la razón por la que estoy aquí.
porque la pobreza urbana está creciendo en el país. Correctamente. En Lima metropolitana se ha duplicado desde antes de COVID. Duplicarse en Lima parece algo inverosímil, pero la coincidencia entre el trabajo independiente, informal, y la pobreza urbana es total. Son las mismas personas. Entonces, el 23 de diciembre vence la fecha para que los partidos presenten sus planes de gobierno. Los planes de gobierno o los candidatos se están enfocando en temas que son cruciales para el país, pero no se está hablando de cómo vamos a lidiar con la pobreza urbana. Y eso hace que se vuelva invisible el trabajador independiente, que es el que vive en pobreza. Un pobre, digamos, una persona en condición de pobreza no está en su casa esperando que llegue juntos, a ver si me llega... Un bonito, si, como me dijo un candidato muy tranquilo, que te va a dar tu pensión 65, me dijo. Incluso eso Gracias. es tan difícil calificar para pensión 65, o estar esperando que le sirvan un plato en la olla común. No, la gente no está esperando, la gente sale a trabajar porque tiene hijos que mantener, porque tiene cosas que hacer. Entonces, entender que el pobre no es una persona pasiva, sino que está trabajando y que porque trabaja tiene unas necesidades específicas y afronta unos riesgos. Hay una serie de personas bien pensantes que dicen lo siguiente: no hay que dar nada gratis, hay que obligar a la gente a que se gane el pan, etcétera. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque persiste este estereotipo. Hay un montón de gente pasiva que está sentada ahí, que es el peruano oprimido. Entonces el peruano oprimido está esperando que pase yo con una moneda, etcétera, etcétera. No es la realidad. Eso es una caricatura súper minoritaria. Todo mundo está trabajando, compra algo en un mercado mayorista y lo vende en el mercado de su barrio, maneja sus horas, lleva a los chicos al colegio, los lleva consigo al puesto luego a trabajar. Esa es la realidad más grande. La pregunta acá es la siguiente: ¿el Estado tiene que hacer algo o no tiene que hacer nada? No, por supuesto. Porque muchos te van a decir, no, el Estado que deje las cosas como están y que funcione el mercado. Existe la famosa mano invisible con guante de seda y existe no sé qué otra superstición más. Y con eso todos vamos a ir al paraíso tomados de la mano y cantando aleluya. Bueno, que todos vayamos al paraíso sería muy bueno, pero Mucha gente. la primera cosa que el Estado debería hacer es no causar daño. Esa es la primera. Es decir, no hagas si es que vas a malograr. La primera cara del Estado que ve a un trabajador independiente que probablemente está en condición de pobreza es la de la municipalidad. Eso es verdad, eso es cierto, y hay muchos municipios que están cobrando a la gente por donde trabaja o le pone trabas para trabajar en mercados que también son cerrados, minoristas, formales, pero que no le da ningún servicio y cuando quiere quedar bien con el vecino hace todo el ademán de desalojar, sin diálogo, sin respetar las normas que existen. Esta es una fecha propicia para eso. ¿Por qué? Porque la calle está llena de ambulantes, por supuesto, porque la gente va a comprar. O sea, si la gente no va a comprar, no se preocupe que no va a haber ningún ambulante. Entonces ahora la cosa dice, los ambulantes crean un problema en la ciudad. Entonces con esta cosa salen un par de noticieros, me consigo la cámara adecuada, meto un par de palazos, etcétera, y ya salgo en la noticia de la noche. Soy un alcalde diligente, está velando por la tranquilidad de los vecinos. Es cierto que eso pasa. Eso se repite en el Perú desde que yo tengo uso de razón, ¿no? Sobre todo en Navidad. Ojo, porque los ambulantes, en la colonia había ambulantes, ¿no? Sí, por supuesto. Como hay en todas partes. Como en todas partes, porque hay venta, hay mercado, hay clientes, es la forma, han existido desde siempre. Ahora, todos los sectores de empleo informal tienen una ley que los protege, como la de trabajadoras del hogar, la de recicladores. El comercio en vía pública no tiene una norma nacional todavía y es una cosa que se está buscando. Se ha creado por fin una Federación Nacional de Comercio en Vía Pública para tener voz, para decir que ellos quieren la formalidad, pero una formalidad que funcione para todos, no una de mañana no vas a tener este mismo lugar de trabajo, vas a perder tu capital y bueno, ya verás cómo solucionas, ¿no? Eso no es la forma. Y si recuerdas, Chema, cómo fue en la época de Andrade o del alcalde Barrantes, cómo era el centro de Lima y cómo está ahora. Sí. Eso fue trabajado durante meses por un equipo multidisciplinario. Correcto. La gente salió sabiendo a dónde iba, dónde se reubicaba, que esos espacios iban a ser suyos, los iban a comprar poco a poco. Tiene que ser un pacto social. Y la municipalidad puso semáforos para que las rutas de los micros paren en esos mercados, le puso luz en la noche para seguridad. Fue negociado y se salió con pasacalles del centro de Lima. Fue una celebración salir. No, lo que pasa es que no se informa de eso.
De esto ya hemos perdido la memoria todos, porque vivimos al día imbuidos de redes sociales mal habladas, entonces nos olvidamos de la historia. Carmen ha venido con un documento que estoy leyendo acá, que me llama poderosamente la atención, que es una especie de manifiesto electoral o una especie de compromiso que deberían suscribir todos los partidos políticos. Dice así el título: una formalización, que es el gran problema, una formalización que funcione para todos, elecciones generales 2026. Así es, los sectores más importantes de empleo informal: comercio en vía pública, mercados, trabajadoras del hogar, recicladores, estibadores terrestres, vendedores de diarios y revistas, lustradores de calzado y el grupo inmenso de trabajadores en plataforma digital, delivery, conductores de taxis, etcétera, se han unido para poner por escrito, por probablemente quinta vez porque se hace para elecciones generales, sus propuestas y también sus demandas para los candidatos, dado que el tema no está lo suficientemente puesto en el discurso electoral todavía. Hay propuestas comunes de todos estos sectores que tienen que ver con la prioridad desde el Estado, porque esto no se trata o no se puede resolver solamente desde el Ministerio de Trabajo, desde Produce o desde una municipalidad. Tiene que ser un conjunto de instituciones que trabajan juntas con una voluntad política que venga desde Presidencia y que tenga también lo que necesita el trabajador para salir adelante. Una atención en salud ocupacional, un registro nacional que diga: tú te registras como trabajador independiente y yo te voy a dar acceso a crédito favorable. Te registras, te voy a dar un paquete de salud ocupacional. Te registras, vas a tener acceso... Incentivar el registro. Cuidado infantil, que no tenemos. Más zanahoria, menos palo, de alguna manera. Así es, pero la zanahoria precisa, ¿no? Acompañar los proyectos de las personas para mejorar su productividad. Mira todos los sectores que acá me llama la atención esto poderosamente. Comercio en vía pública, por ejemplo, Federación de Comerciantes Autoempleados, cuyo presidente es el señor tal, el vicepresidente no sé qué. Mercados, Federación Nacional de Trabajadores de Mercados. Trabajadoras del Hogar, Sindicato de Trabajadoras del Hogar de Lima. ¿Cuántas trabajadoras del hogar habrá en Lima en este momento? En Lima deben ser ahorita más de 250.000, porque en todo el país es 399.000, casi 400.000. 399.000 en todo el país. Y las que tienen la peor situación social son las que están fuera de Lima. Por supuesto. La de mayor pobreza, la de comenzar muy jóvenes, nivel educativo cero, mayor vulnerabilidad en general, lugar de trabajo más precario, lugar de vivienda más precario. Por supuesto, no están registradas con los beneficios que les tocan por ley. No, claro que no. La ley es muy declarativa. En materia de trabajadores del hogar, ¿qué porcentaje de cumplimiento de la ley habrá? Es bien bajo. Si llega al 10% es mucho. 10%. Y eso es tradicional, no ha cambiado. Siempre soy así, porque los políticos no quieren chocar con la clase media que tiene empleadas del hogar, cama adentro, por un plato de comida. Por lo menos es lo que yo veo como experiencia. Te voy a contar una. No quiero que se malinterprete. Un día la mujer, yo creo que estaba en RPP TV, me fui con mi cámara a entrevistar a congresistas, deportistas, mujeres, no sé qué, y me fui a la casa de Panchita. ¿Conoces la casa de Panchita? Entonces en la casa de Panchita, que es un lugar de acogida a chicas trabajadoras del hogar, hay asesoría jurídica y cosas interesantes. Bueno, entonces la jefa de la casa de la Panchita en aquella época, no recuerdo el nombre, y yo le dije: oye, ¿tú estás sola acá? Sí, me dijo. ¿Por qué? Le dije: el día de la mujer esto debería estar lleno de periodistas. Sí, el mayor empleo femenino del Perú es el empleo doméstico. ¿Y sabe lo que me dijo? Nosotras somos las que permitimos que las señoras de la casa vayan a la marcha feminista. ¡Wow! Dije yo. ¡Wow! No, así es el trabajo de cuidado, el que permite que estemos aquí sentados. Pero no se reivindica la mujer trabajadora. En ese caso, hace un ratito usted mencionaba el rol del Estado, y en este caso fue bueno que se apruebe la nueva ley de trabajadoras del hogar porque se puso al nivel del convenio internacional de OIT. El contrato por escrito, los derechos laborales igual que otros trabajadores. Pero entonces, ¿cuál es el rol del Estado? Difundir que hay beneficios para la empleadora y para la trabajadora del hogar. No es solamente otorgarlos, es que todo mundo tiene que saber. Justo nosotros hicimos una campaña en el año 2016, piloto, para probar que cuando hay difusión, el registro y los beneficios aumentan. Lo hicimos en el distrito de San Borja.
En realidad lo que pasó es que por redes sociales, por información difundida, se extendió a todo Lima Metropolitana y el registro aumentó en 5.000 trabajadoras del hogar en un mes. Por la difusión que Por la hicieron difusión, ustedes. porque estuvimos en centros comerciales, en ¿Y autoservicios, qué es en lo que mercados. difundían, Carmen? ¿Qué es lo que difundían? Los beneficios para el Ya. empleador y la trabajadora Claro, de claro, registrarse. ya, entiendo, Y bueno, entiendo. también pusimos un incentivo, que si se cumplían los primeros 3 meses de pago con las boletitas de salud Entiendo, y ONP, ya. se entraba un sorteo que tenía premio para la trabajadora del hogar, para la empleadora. Se pusieron vallas también en el distrito, en fin, realmente, y esa fue una iniciativa de trabajo conjunto, como debe ser siempre, en el Estado. No era solamente el Ministerio de Trabajo, no solo la SUNAT, no solo la ONP y de Salud, sino también otras instituciones como Defensoría, el MIDIS. Entonces, es ese trabajo conjunto. Cada institución tenía una manera de difundir la información para trabajadoras del hogar por separado, sin hablar en conjunto. Entonces es necesaria también esa coordinación, como en el caso ahora de la pobreza urbana, Chema. No hay políticas todavía No hay política. de impacto para lidiar con este problema que es la pobreza en el cemento, en el polvo. Yo no digo que sea mejor o peor que la pobreza rural, pero en el campo al menos puedes tener un huevito de la gallina que tienes o algo, pero aquí solamente tienes el micro que tomar, la escalera que bajar y la manera de solucionarlo del día. Entonces, tenemos mucha gente trabajando que está enfrentando estos obstáculos a nivel municipal, está pagando por estar donde está al municipio, a la municipalidad. Ese dinero no se registra en las arcas municipales, pero hoy vive a salto de mata. Mañana podré estar aquí o no, porque nos están amenazando de desalojo o ni siquiera hay amenaza. Ahorita, este fin de semana ha habido un desalojo como de 2.000 comerciantes en Villa María del Triunfo, de un mercado que tiene operando ya muchísimo tiempo. ¿Dónde queda ese mercado? Se llama José Carlos Mariátegui, Ya, está en porque Villa estaba- María. Había una controversia ahí con un terreno que debía ser utilizado como parque, pero la municipalidad cometió muchos abusos y terminó desalojando. Ahorita hay amenaza para otra paradita vecina de tener el mismo destino, que se llama José Santos Chocano. Esto es de todos los días. En el último año yo te podría decir que de los que hemos podido seguir, estamos hablando de entre 15 y 20.000 personas que viven en condición de pobreza, que la solucionan trabajando y que han sido erradicados de donde están. Entonces, ¿qué pasa? El ambulante, como se dice, no desaparece, se mueve o regresa. Pero ¿qué pasó? La municipalidad ya gastó muchísimo, la policía también fue un costo tener a todos esos efectivos policiales ahí, sin diálogo, sin plan, sin reubicación, sin alternativas. Entonces, ¿qué juego estamos jugando? De gastar el dinero de los peruanos de esa Con manera. tu venia voy a una pequeña pausa y luego continuamos unos minutos más con Carmen Roca. Volvemos enseguida. Carmen Roca es especialista en pobreza urbana y es representante de la organización WIGO en el Perú. Nos ha traído un documento muy interesante. Es una suerte de plataforma para que sea tomada en cuenta por todos los partidos políticos en estas elecciones, suscrita por una serie de organizaciones de trabajadores informales, comercio en vía pública, mercados, trabajadores del hogar, trabajadores de plataformas digitales, recicladores, estibadores terrestres, transportistas manuales, canillitas. Hace tiempo que no escucho hablar de los canillitas. Lustradores de calzado en la era de la zapatilla. ¿Cómo es un lustrador de calzado en la era de la zapatilla? Es un lustrador inteligente que sabe manejar la zapatilla perfectamente para dejar la tiza, como quien dice, dejarla Dios perfectamente limpia. Todos Y nos todo el tenemos mundo que usa adaptar. zapatillas. Todo el mundo usa zapatos cómodos, ¿no? De Zapatos diferentes cómodos, sí. tipos. Pero justo, Chema, usted estaba mencionando hace un ratito lo que pasa en Navidad, sobre todo Sí. en la zona de Mesa Redonda, Redonda, sí, van las exactamente, cámaras, sí, claro, hay sí. muchísima afluencia de público que no van necesariamente por lo que está afuera, sino por lo que está en las galerías que rodea el mercado central y que son mayoristas. Hay un grupo de comerciantes de vía pública con discapacidad que trabaja en la avenida Andahuaylas. Son como 300 personas. ¿300 personas? Sí, que ellos mismos tienen la discapacidad o están trabajando por un hijo que está con una discapacidad severa y que manejan sus horas también. Es un lugar de venta muy eficiente, digamos, ¿no? Hay buena venta, hay buen tráfico de personas porque es donde cruza la mayoría de personas, digamos, desde el centro de la ciudad o La Victoria hacia San Juan del Lurigancho. Entonces es un corredor en cierta forma. Justamente ha habido un caso de una comerciante que conocemos, que fue parte de un estudio que hicimos, que se llama Jacqueline, que
está con discapacidad porque tuvo un accidente en un ómnibus, estos accidentes que hay con frecuencia en la selva. La compañía del ómnibus nunca le reconoció y se quedó discapacitada en silla de ruedas. Anda con sonda, tiene que usar pañal. Anda con sonda, eso es un horror. Hace un par de días sacó el módulo con el que vende y la mercadería que había comprado y fue un ratito al baño, que es el único servicio higiénico que pueden usar personas con discapacidad, que está frente al mercado central, el único donde entra la silla de ruedas. Y se llevaron su mercadería desde fiscalización y su puestito. ¿Aquí en la municipal? Así es, la fiscalización municipal. ¿Pero por qué se llevan la mercadería? Porque la encontraron ahí. Eso es una confiscación. Es una confiscación. Eso es un atentado contra la propiedad. Evidentemente es un acto inconstitucional. O sea, yo de repente te puedo decir, ya, no trabajes acá, cámbiate de esquina. Pero yo no te puedo robar tu propiedad. Así es. Hacer la denuncia por una falta administrativa de no haberle dejado el papel, el acta donde dice qué pasó, En el decomiso. tomaría mucho tiempo. Denunciar al funcionario por llevarse mercadería que no le pertenece tomaría muchos días. Entonces, ¿qué hace Jacqueline? Se acerca y le dicen que por su condición se va a reducir la multa de 1.800 a 600, después le dicen a 250 soles. Si vas a pagar, voy a pagar acá, he conseguido el dinero. No, tienes que ir a Plaza Francia. Va a Plaza Francia y le dicen, no, el pago no es acá, tienes que ir a Carromato donde era la Renier. Estamos hablando de una persona en silla de ruedas, pero lo grave es que le dicen, te vamos a devolver la mercadería en un mes. Entonces, la señora tiene invertido más de 2.000 soles de mercadería que tiene que vender en Navidad. Obviamente. Y que constantemente tiene que ir a hacer su cuidado personal por la condición. Esa es la situación de muchos comerciantes con discapacidad en el centro. Entonces sí quisiera aprovechar sus micrófonos para hacer un llamado a que se le devuelva antes para que pueda trabajar estos ¿Cómo días. se llama la señora? Jacqueline, me falta el apellido ahorita, pero puedo conseguirles el número. Consíguelo, por favor, para que y nos lo traes, para si es posible que venga la señora a hablar acá. O voy yo a entrevistar a la señora. Chema. Es una persona en silla de ruedas, por favor. ¿Qué diablos está pasando ahí? La señora está saliendo adelante sola. ¿Cómo puede ante una adversidad que no ha sido corregida? ¿Cómo puede el Estado peruano confiscar una propiedad? ¿O expropiarla sin pagar un real? Por favor. ¿Qué quiere ser? ¿Tenedor de bonos de la reforma agraria para que el Estado me pague? Porque ni siquiera me pagan estando en silla de ruedas. ¿Qué esperan? ¿Que me muera? Y Chema, esa es la realidad de a lo mejor es la solución. Las personas que están trabajando precisamente, las personas que están trabajando ahí en el centro, la mayoría de las personas con discapacidad que han encontrado un espacio ahí, están trabajando desde COVID ahí. Han venido de provincia a Lima y son desde COVID. Entonces, responde a lo que estaba mencionando. La pobreza se duplica en Lima Metropolitana con COVID. Entonces, realmente los pobres están trabajando de esta manera. Los desalojamos y hacemos como que no existen y no tenemos políticas para ellos, o gastamos en darles programas sociales, o entendemos que están trabajando y trabajamos juntos, Estado de Gobierno Central con Estado de Gobierno Municipal, y encontramos formas de hacer que esto funcione sin que me cueste como Estado. Hace muchos años yo me ilustraba, todavía no había tantas zapatillas, debo decir, me ilustraba las tabas en Petituars con Aramburú. Y había dos chiquillos que eran huancavelicanos, me gustaban los zapatos. Y les pagan un solcito, un sol 50, etc. Nunca olvidaré, yo estaba allá, cuando llega un camión de la municipalidad y se lleva sus cajas de trabajo, de sus zapatitos. Eran dos niños huancavelicanos. Acababan de llegar al Perú. Bueno, yo tuve que irme hasta la municipalidad o hasta no sé dónde para que le devuelvan su cuestión. Me he hecho acordar hace muchos años. No hemos mejorado. Es una realidad diaria. Es una realidad que responde a intereses políticos, como usted dijo, quedar bien frente al vecino, sin embargo usarlo como fuente de ingresos también. Bueno, en fin, que tenemos acá un desafío a los señores políticos, a los partidos políticos. Tenemos el desafío de las propuestas de ellos para lidiar con la pobreza urbana. Sí. Y no solamente en Lima, es en costa urbana, sierra urbana, selva urbana. Entonces, ¿qué vamos a hacer para esas personas? Estamos hablando ya no de agricultores, estamos hablando de gente que vive en ciudades de más de 2.000 habitantes y que está enfrentándose día a día a retos, creando su propio empleo. Entonces, es una realidad que tenemos que reconocer. ¿Perdón? El nombre de la señora, léelo tú, por favor, Jacqueline Carmen. Flores. La señora Jacqueline Flores,
En este momento, ¿dónde puede estar esta mujer? Debe estar dando vueltas por el centro de Lima tratando de solucionar la situación entre una dependencia y otra de fiscalización. Y vamos a tratar de cubrir esta información, me parece muy importante. Muchas gracias. Además de todo esto. Muchas gracias. Estar en silla de ruedas es terrible. Yo he estado solamente una vez que me sacaron, bueno, después de que me operaron en una cuestión, me sentaron y dice, señorita, yo no tengo que ir en silla de ruedas. No, obligatoriamente usted tiene que ir en silla de ruedas. Me puse en mi silla de ruedas y me sentía pues un tipo ridículo, la verdad. Todo el mundo me miraba en silla de ruedas diciendo, ¿qué le ha pasado a usted? Ha habido toda una propuesta de diseño urbano que se ha hecho a ProLima, porque ProLima es la entidad que ahora es la que supervisa lo que pasa en el centro histórico, ¿no? Tiene el propósito de promover el desarrollo económico del centro histórico, pero también de regular los espacios, quienes venden, dónde venden. Se les ha hecho una propuesta de diseño urbano al arquitecto Bogdanovich para que las personas con discapacidad tengan un espacio que sea acorde con todo el diseño que se ha hecho, que es un diseño como histórico, colonial, para cada una de las piezas del mobiliario urbano. Se llamaba la Alameda de la Inclusión, que era para mantener en Andahuaylas todo el formato que se ha diseñado para el centro histórico, pero dando unos módulos especialmente diseñados para no ocupar mucho espacio para que sean personas con discapacidad. No ha prosperado, como muchas de las propuestas, pero creo que por la magnitud de este problema y el hecho que el empleo independiente informal es tan grande como toda la planilla del Perú. O sea, tenemos la misma cantidad de gente creando su propio empleo que tenemos en planilla en el país. No estoy hablando de microempresa en este momento ni de trabajadoras del hogar, sino independientes. Son la misma cantidad que todos los que tienen un empleo formal y están viviendo en condición de pobreza. No es un problema difícil. En esta plataforma se ve cada sector lo que necesita para dar el salto. Es distinto para un reciclador que para un mercado, es distinto que para una trabajadora del hogar, pero hay puntos comunes. Un reciclador necesita dar el salto de estar recogiendo con una carretilla o una motofurgoneta. Sigue habiendo recicladores, ¿no? Sí, por supuesto, son más de 50.000 en el país. Antes había los cachimeros y los buceadores. Los cachineros siguen existiendo y los buceadores también. ¿Se sigue usando este léxico? Sí, en bucear. Mi época era así. Una vez hice un estudio sobre eso. Me fui a Tacora, etcétera, con un fotógrafo, mi maestro Chino Domínguez, para decirle a la gente. Mucho se usaba ese lenguaje. Sí, me sorprende que usted lo conozca. Los buceadores son los que salen en la noche a bucear. En la basura es uno de ellos, dicho sea de paso, tenía una carretilla con una serie de objetos, entre ellos una máquina de escribir de los años 30, una famosa Remington. Ajá. Yo dije, esto tiene que... Eso vale mucho. Yo, oye, hermano, le digo, ¿cuánto me cobras por esto tanto? Yo le dije, tan caro, es que me dijo, escribe esta poesía. Ay, qué lindo, qué lindo comentario. Le compré la máquina, la llevé a un canal de televisión como parte de mi estudio y nunca más se supo de la máquina. ¿Alguien se la...? Nunca más supe yo de la máquina. ¿Dónde estará? Mire. ¿Dónde estará ese buceador? Pues debe estar trabajando en las noches en algún distrito. Tal vez esté formalizado en el sentido de que tiene un carnet y su asociación está registrada en la municipalidad. Sí. Y por estar registrado, va a estar registrado en el Ministerio del Ambiente. Sin embargo, no tiene acceso a un centro de acopio. Y por no tener un centro de acopio o un área de acondicionamiento, como se llama ahora, no acumula volumen. Al no acumular volumen, no tiene el precio para vender a la industria que mejoraría su condición. Entonces, cada sector necesita algo para el salto en productividad que queremos todos, ¿no? ¿Alguna vez has manejado uno de esos triciclos? No he manejado triciclo, he manejado un camión. Bueno, y eso. Yo una vez manejé un triciclo así en Azángaro, Puno. Muy difícil de manejar. Casi me muero. Hay que tener una fuerza en las piernas increíble, porque uno carga bastante peso. Un camión, ¿cómo será? Bueno. Hay una señora recicladora que llamaba a su carreta, decía, este es mi Volkswagen, decía, este es mi marido, porque me da de comer y no me pide nada, por su carretilla. Y es más guapo que mi marido verdadero, además. Oye, ¿y esta señora tendrá un teléfono? Claro que tiene, lo que pasa es que yo no tengo mi celular conmigo ahorita, pero lo tienes vamos a el teléfono, dejar ¿no? Con su producción, sí. Ya. Para poder llamarla y entrevistarla de repente por teléfono. Por teléfono, o como sea, hay que hacerlo. ¿Por qué la municipalidad no de todas maneras hay que hacerlo. De todas maneras hay que hacerlo. Carmen Roca, gracias por la visita. A usted, Chema. Un gusto estar con usted, después de tantos años de escucharlo en radio. De escucharme en la radio, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Nos vamos a ir a
Wendy dice